Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alma Chávez. Al equipo le tocó hablar sobre la Constitución de 1836. El equipo está conformado por Francisco Salido, quien les hablará sobre el ámbito económico, Gerson Martínez, quien les hablará sobre el ámbito político, Victoria Prieto, quien les hablará sobre las promulgaciones de la primera, segunda y tercera ley, Lidia Riola, quien les hablará sobre la cuarta y quinta ley, Risgui Montes, quien les hablará sobre la sexta y séptima ley, y su servidora, quien les va a hablar sobre los antecedentes de esta Constitución. Bueno, pues para empezar, todos sabemos que los antecedentes de esta Constitución es la Constitución de 1824. Debido a que un equipo va a exponer sobre este tema, yo solamente les voy a dar los puntos relevantes. Para empezar, tras la independencia de México, todos pensaríamos que México quedó libre de los españoles. Pero el claro ejemplo de que no fue así fue Agustín de Iturbide, quien quería mantener un sistema monárquico. Los grupos con mayor organización eran el clero y el ejército. En 1821 se creó el Congreso Constituyente y en ese mismo año Iturbide firmó el Acta de Unión, en donde el chiste era que Centroamérica se unía al territorio mexicano. Borbonistas, iturbidistas y republicanos no lograban ponerse de acuerdo y ante la negativa de España, Iturbide decide ponerse él al mando. El imperio duró de 1822 a 1823. Los que se rebelaron fueron Santa Ana, Guerrero y Bravo. Pusieron de nuevo el parlamento y en ese mismo año de 1823 surgió el Plan Casamata. Eh, el Congreso se dividió en dos, centralistas y federalistas, que como ya sabemos los centralistas son los conservadores y los federalistas son los liberales. El Congreso puso al mando a un triunvirato, quien se constituía por Bravo, Victoria y Negrete. Bueno, por último, pues ya se llegó a la Constitución de 1824, en la cual ya sabemos que es federalista. Y es muy importante recalcar que esta constitución fue creada a base de la constitución de Estados Unidos y de Cádiz. La constitución mencionaba, por ejemplo, que debías tener como religión de base la católica. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Y a continuación, mi compañero Francisco Salido les hablará sobre el ámbito económico. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Francisco Israel Rincón Salido y hoy vengo a hablarles sobre el ámbito económico en 1836. Este consistía en la producción agropecuaria interna, que pues básicamente eran los cultivos, ganadería, entre otras, ¿no? Todo esto se llevaba a cabo en ranchos, haciendas, que pues era donde hacían sus cultivos. Todo esto lo manejaban personas que no sabían leer, escribir, etcétera, ¿no? Y pues esto les impedía expandirse en otros, en otros lugares por falta de garantías, capital, etcétera. Para esto se crearon algunas leyes. Por ejemplo, la primera ley nos habla de que si sabías leer, escribir, deberías de tener un sueldo mínimo de 100 pesos al año, pero no toco más el tema porque pues es tema de mis compañeros. Por último, les voy a hablar sobre un poder que se estableció en base a las 7 leyes, que consistía en 5 ciudadanos que hubieran pasado por cargos políticos como ser presidente, senador, ministros, entre otras cosas. Este tenía la facultad de regular acciones de los otros poderes, que pues era el legislativo, ejecutivo y judicial, y tenían la capacidad de interpretar la voluntad de la nación. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Yo les quiero hablar sobre el ámbito político en lo que fue la Constitución de 1836.
Lo primero que les quiero compartir es sobre el gobierno de Antonio López de Santa Anna, que fue pues uno de los presidentes que estuvo representándonos en la década de los 30, en 1800. Fue uno de los presidentes que influenció mucho en la política y pues esto trajo resultados bastante funestos para el país en ese entonces. Parte de ello fue que el país tomó una ideología de república central. Esta república central estaba enfocada o sustentada, perdón, en lo que viene a ser la Constitución de 1836, que comprendía de 7 leyes. Estas 7 leyes las vamos a ver un poco más a fondo con mis otros compañeros que siguen después de mí, y yo les quiero hablar un poco más solo sobre lo que es el ámbito político, enfocado un poco más en la sociedad. Eh, con lo primero que quiero empezar es que pues la sociedad en ese entonces no era muy estable, ya que sufría bastantes cambios en cuanto a lo político. Un ejemplo de ello era que había en los estados o en diferentes territorios de la República, había diferentes imperios o imposiciones, como de mandato, se podría decir, ya que había incluso dictaduras personales, había algún tipo de ideología diferente a la que había impuesto el gobierno federal, como podría ser la ideología liberal, conservadora, o de una república federal también. Había muchas ideologías y pues cada territorio o cada estado elegía la que más le convenía para su población. Es entonces como había una incongruencia pues entre lo que era el gobierno federal y pues lo que viene a ser los pequeños gobiernos, imperios o dictaduras que había en el país. Otra de las cosas más importantes en cuanto a la estructura política en ese entonces fue que, pues, para recordar un poquito más, la primera constitución que fue federal fue la de 1824. De ahí las demás constituciones también vinieron a ser federales, pero pues la primera fue la de 1824. ¿Por qué lo recalco? Porque fue una de las primeras que impuso la división de territorio en el país. El país, se dividía en 19 estados. Se impuso que se dividiera en 19 estados y en 4 territorios diferentes. También impuso lo que viene a ser la, la división de poderes, perdón. Esta división de poderes, pues ya la conocemos, es la que conocemos hoy en día, no como tal, sino que eran como los primeros pasos para esa división de poderes, que vendría a ser la del poder ejecutivo, que recaía sobre el presidente. Era la del poder legislativo, que esa recaía sobre el Congreso y que estaba dividido en dos, que era el Congreso de Senadores y el Congreso de Diputados. Y por último, lo que viene a ser el Poder Judicial, que recaía en lo que es el Congreso Judicial, que impartía justicia en el país, aunque no muy bien aplicada pues en lo que viene a ser en ese entonces en la población, ya que pues como les comento, pues había diferentes tipos de regímenes en el país. Y pues bueno, eso es lo que yo les quiero compartir sobre lo que es el ámbito político en el país en lo que fue 1836, y continuamos con mis demás compañeros y sus exposiciones. Gracias por su atención. Mi nombre es Victoria Prieto, les voy a hablar sobre la primera y segunda y tercera ley de la Constitución de 1836. El primer punto, derechos y obligaciones de los mexicanos. Esta ley otorgaba a los ciudadanos que supieran leer y les daban un ingreso anual de 100 pesos. El segundo punto es la creación del Supremo Poder Conservador. Esta segunda ley determina al presidente, el cierre del Congreso y la Suprema Corte. A los militares les prohibían tomar este cargo. Tercer punto, existencia de un Congreso y un senador. Es la tercera ley que establecía el Supremo Poder Legislativo, que se dividía en 2 cámaras, que eran diputados y senadores. Por último, un dato que quisiera agregar es
que durante este periodo en las 7 leyes se creó los 3 poderes, que era poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo y el federal. Y hay otra cosa que quisiera agregar por último, que el país sobrevivía a base del mercado agropecuario, que por los ranchos, ya sea el ganado y todo eso que se extraía, pues con ello sobrevivía el país. Esto será todo por mi parte. Muchas gracias por su atención, y a continuación mi compañera Lidia. Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Lidia Arreola y yo les voy a hablar sobre la cuarta y quinta ley de la Constitución de 1836. Bueno, lo que entendí de la cuarta ley es que se especifica en el mecanismo del poder ejecutivo, donde los periodos son de 8 años con probabilidad de reelegirse. También los 34 artículos de la cuarta ley se especifican en el mecanismo de la elección presidencial, donde la Suprema Corte, el Senado y la Junta de Ministros seleccionan o nominaría más bien a 3 candidatos cada uno, y la Cámara de Diputados, de los 9 candidatos, elegiría a un presidente y a un vicepresidente. Bueno, la quinta ley se especifica en el mecanismo de la elección sobre los que ya seleccionaron, que serían el presidente y vicepresidente, que llevaría a cabo el proceso de la Suprema Corte de Justicia, donde se integra el Tribunal Superior, los tribunales superiores, que es uno de Hacienda y uno de juzgados de primera instancia. Bueno, a continuación sigue mi compañero Rinsby, que les va a presentar sobre la sexta y la séptima ley de la Constitución de 1836. Gracias. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1836. Sean ustedes bienvenidos a este tema. Quiero empezar recalcando algunos puntos esenciales que creo que llevarán a que podamos entenderle mejor este tema y más que nada comprender. Quiero empezar con la fecha que fue creada esta Constitución, el 30 de diciembre de 1836. Esta Constitución también fue creada por pensamientos centralistas, que a su vez ellos crearon un nuevo poder llamado el Poder Supremo Conservador. Esto a su vez llevó a cabo que se fuera el desconocimiento de la vicepresidencia, que a su vez estaba a cargo de Valentín Gómez Farías. También esto llevó a cabo a que se reformara la Constitución de 1824, y que esta estaba constituida por 19 estados, 4 territorios y una división de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo estaba a cargo del presidente. El poder legislativo estaba a cargo de un congreso, que este congreso estaba dividido en 2: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y a su vez el poder judicial. El poder judicial estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Continuando con el tema, quiero recalcar 2 leyes importantes que me tocaron a mí. Fue la sexta ley y la séptima ley. La sexta ley consta de 31 artículos, y esto era la sustitución de los estados federados, que eran departamentos cuyos gobernadores y legisladores eran elegidos por el presidente. La séptima ley consta de 14 artículos, y esto a su vez era la prohibición a volver al sistema legal anterior durante 6 años. Y además de esto, otorgaban la facultad de resolver todas las controversias y problemas que sucedieran, así como las reformas que se dieran en ese lugar. Uno de los artículos de la sexta ley de 1836 es el primer artículo, y donde nos dice que esto se iba a dividir en una república, en los cuales también se iban a dividir en departamentos conforme a las bases de una organización, y estos departamentos se iban a dividir
en distritos y estos dichos distritos se iban a dividir en partidos políticos. En el segundo artículo de la sexta ley, entrando los meses de abril, mayo y junio, el Congreso Constitucional iba a realizar una división de territorio. Esto quiere decir que se iba a dividir dependiendo del departamento de la ley que estaba en la Constitución. El quinto artículo de esta Constitución nos decía que cómo era la forma en la que ellos nombraban a sus gobernantes y tenían ciertos requisitos en los cuales podía entrar este gobernante. Uno de los requisitos es que tenía que ser mexicano, ser nacido en México y vivir aquí en México. Otro de los puntos que se refería a esta Constitución es que el ciudadano tenía que ejercer su derecho en este estado, en este país, pues. Otro punto muy importante era tener la mayoría de edad, que era como a 30 años en adelante. Otro punto importante de ellos era tener una capital de 2,000 para arriba. Y uno de los puntos importantes era pertenecer a un estado secular. Iniciaremos con la séptima ley. Por lo mismo, igual voy a dar algunos puntos esenciales de algunos artículos que a mi parecer creo que son muy importantes y para poder entenderle a este tema, iniciaré con el artículo 1. El artículo 1 nos dice que durante 6 años, contados desde la publicación de esta Constitución, no se podrá realizar ninguna alteración de ninguno de sus artículos. Es por ello que se deja muy en claro que la cuestión de esta Constitución no se podrá realizar ninguna alteración, al menos que sea para beneficiar esta Constitución y favorecer dicho acto. En el artículo 3 nos habla de la iniciativa de variaciones. ¿A qué se refiere esto? Por lo mismo, hablaremos que la Cámara de Diputados tiene el permiso y aparte de ello se podría decir que la obligación de alterar dichos artículos para añadir una modificación o perfección de ellos. En el artículo 5 nos habla de que solamente el Congreso General le toca resolver dudas de dichos artículos. ¿A qué se refiere con esto? Digamos, a una mejor aclaración de un artículo, se le preguntará cómo es la manera correcta que se debe de usar dicho artículo. En el artículo 6 nos habla de el juramento que se tiene que realizar al momento de llevar un cargo público. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, que el gobernador o el partícipe que realice este acto público tomará un juramento durante el público en el cual tomará una protesta como que hará hacer cumplir dichas leyes conforme están escritas, según corresponda a las leyes constitucionales de este país. Si se cometiera dicha infracción, se tomará una medida o cartas al asunto en las cuales será juzgado por una ley gubernamental y, aparte de ello, se sancionarán a aquellas personas que hayan sido partícipes de este acto. Dicho esto, yo doy por terminado mi tema y le doy la participación a mi compañera Lidia. Ella Todo por nuestra parte y espero que les haya gustado nuestra exposición y si tienen alguna duda o comentario, pues nos lo pueden decir y ya se lo aclararíamos. Y gracias por su tiempo y bonito día.